A ver, continuamos hablando con el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Lo sumamos a la mesa, le agradecemos la presencia. Cómo no, muchas gracias. A ver, dudas sobre todo este tema del parol. Ya vimos con Rosa María Payá, pues las dudas políticas, sí, todo lo que engendra este tema, las reuniones, etcétera. Pero desde el punto de vista ya práctico de quienes están haciendo las reclamaciones, quienes se están quejando, etcétera, hay muchas dudas. La primera es menores de edad. ¿Hay una política para reclamar menores de edad? Sí, es a través de un parol humanitario que no es este programa. Entonces, ¿qué pasa con el menor de edad? O sea, a través de este programa no puedes reclamar a un menor que no venga con madre, padre o guardián legal. O sea, tú no puedes reclamar a un menor que no es familia tuya. Exactamente. Pero puedes reclamar a tu hijo. Bueno, si va a viajar con madre, padre o guardián legal. Entonces, la pregunta es que si es tu hijo y tú eres residente y tú quieres viajar a Cuba para acompañar a tu hijo para entrar a los Estados Unidos, si van a permitir eso. Por lo que estamos leyendo, lo que estamos entendiendo por las guías de práctica, aparentemente madre, padre o guardián legal tiene que estar entrando bajo el mismo proceso. O sea, no es que puedes ir y tú y traer. Exactamente. Entonces, porque en el dado caso que usted es residente ciudadano americano, lo puede reclamar. Y es otra vía de que ese menor de edad pueda entrar al país. Entonces, parece ser que los menores de edad sí pueden venir siempre y cuando vengan acompañados de madre, padre o guardián legal, pero no es el caso de que si ya los padres están fuera de Cuba. ¿Quién declara al guardián legal? Tendría que ser un tribunal. Vamos a poner un ejemplo concreto para que no parezca abstracta la conversación. Un matrimonio, que los hay, que vinieron en la caravana desde Nicaragua, desde Ecuador, y ya llevan aquí a lo mejor 1 o 2 años, pero dejaron a sus hijos o a un hijo. Hay montones de casos. Sí, muchísimos. Porque no querían hacer la travesía con un menor de edad. Ahora esos padres quieren reclamar, que los dos están aquí, a su hijo menor. Tiene que venir el menor con un guardián legal. Efectivamente. ¿Quiénes lo nombran? ¿Ellos? Sí, y aparentemente hay un proceso para esto. Es una delegación de patria potestad en caso de emergencia, lo cual se tendría que hacer en Cuba a través de un notario en Cuba, después de que ambos padres autoricen esto acá en Estados Unidos, manden el documento a Cuba, hagan el trámite con algún notario en Cuba, que se registre el documento de la delegación de la patria potestad, considerando esto. ¿Y todo ese trámite en Cuba demora menos de 90 días? Porque el parol es 90 días nada más. No, bueno, ya después de que aprueben el caso, el permiso de viaje para entrar y que le den el parol es 90 días de validez. O sea, Pero desde que te aprueban. Desde que te aprueban. Hasta que tú sales, ¿cuánto tiempo tienes? 90 días. 90 días tienes que hacerlo todo. Si no tienes pasaporte cubano, tienes que ir a hacer la gestión del pasaporte cubano. Efectivamente. ¿No exigen examen médico? Exigen una certificación de vacunación. ¿Que incluye la vacuna del coronavirus? No, porque como la vacuna del coronavirus no está aprobada por la OMS. ¿La de Cuba no vale? No vale. Por lo tanto. Normal, no, porque si no sería legitimar la vacuna. Efectivamente. Entonces, tendrían que vacunarse acá, le dan un plazo de tiempo para vacunarse acá cuando lleguen. Lo que tiene de las otras vacunas. Las otras que estén autorizadas por la OMS puede ser, pero... ¿Y si no tienes ese papel en Cuba, su experiencia es que es fácil de conseguir o qué? Bueno, hasta ahora eso no me ha presentado un problema, porque básicamente uno certifica que cumple con los requisitos de vacunación. Sí es importante buscar el carnet de vacunación si es posible, si no va a ir al médico para que te lo facilite, pero hasta ahora eso no me ha presentado un problema. Si ¿No te ha llegado nunca nadie aquí al aeropuerto sin el certificado de vacunación? ¿Qué pasa? No me ha pasado. ¿Lo consiguen? Lo consiguen. Lo consiguen en Cuba, ¿no? Y si no lo consiguen, lo consiguen. Lo consiguen. Ok, ya, entendido. Bien, entonces, eso es en el caso de que el hijo es menor de edad. Y si el hijo es mayor de edad... No hay ningún problema. Eso lo puedes patrocinar directamente porque ya es mayor de edad, no puede tener doble nacionalidad, no puede tener residencia permanente en un tercer país, pero si es mayor de 18 años de edad, ya queda exento de este problema de viajar como menor de edad no acompañado de los adultos. Y el problema es que un menor de edad que viaja no acompañado de los adultos automáticamente tiene que pasar al Departamento de Salud y Servicios Humanos como un menor no acompañado de los adultos. Y por eso es que hay esta variante que le ha complicado esta solicitud a muchas familias. ¿Puede un no familiar reclamar a un menor? A un menor de edad, siempre y cuando venga con madre, padre o guardián legal.
un no familiar a un menor de edad directamente sin que venga acompañado de madre, padre o guardián legal, no lo puede hacer. ¿Menor de 18 tiene que ser? Tener menor de 18 para que básicamente tenga el requisito de viajar con los padres. Ya mayor de 18 años en adelante ya eres considerado una persona emancipada y por lo tanto no tiene este tema. Aclárale que aquí con 18 no puede tomar, ¿eh? No está tan emancipado. Bueno, puede votar, servicio militar, ya pierde la discapacidad de la minoría de edad, ya es una persona que de hecho, pero sí, hay ciertas restricciones teniendo que ver con bebidas alcohólicas, etcétera. Inclusive para inmigración se conserva la minoría hasta los 21, para reclamaciones. Pero el menor o la menor de edad como en el sistema carcelario igual. Exactamente. Incluso el de Cuba, eres menor de 21 años, se supone que no estés con los mayores dentro de la cárcel, aunque en la época que había eso, a los 16 te podían fusilar, ahora a los 18. ¿No? Sí. Es las contradicciones, ¿no? Pero generalmente la emancipación ocurre a los 18, pero hay ciertas restricciones hasta los 21 años de edad dependiendo de la situación. Ok, bueno, tengo más preguntas sobre qué pasa con el que está en Cuba. Hay muchas dudas, ¿no? De si no tiene computadora, si no tiene teléfono, qué es lo que tiene que hacer, si va, todavía hay gente confundida si tienen que ir o no a la embajada. Y antes, pues vamos a ver más de lo que dice esta pobre madre, imagínate tú. Tiene 3 hijas, una desaparecida, otra que ha sobrevivido milagrosamente al naufragio y otra está presa desde las protestas del 11 de julio. Ella dice que Cuba ya tocó fondo. El mensaje que quiero dar es que espero que esto haya servido de algo y el mensaje que quiero dar es que las madres cubanas, incluso para que sus hijos tengan una mejor vida, a veces dejan sus hijos para poder mandarles alimentos, incluso arriesgándose sus vidas. Arriesgan su vida para poder darle los alimentos imprescindibles de los niños. Las madres cubanas tienen mucha necesidad. Aquí en Cuba no hay de nada. Aquí en Cuba no hay medicina, no hay comida, no hay nada. Ese es el mensaje que quiero darle al mundo entero, que Cuba tocó fondo. Aquí en Cuba no hay de nada. A ver, continuamos hablando con el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Las 3 principales dificultades que han encontrado tus clientes. El trato de desparejo, o sea que esto es al azar. Hay casos que lo aprueban en días, hay casos que llevan meses. Bueno, en el caso de Cuba, Haití, Nicaragua acaba de empezar en enero, pero en el caso de los venezolanos llevan meses esperando sin una respuesta. Esa es una de las frustraciones, la falta de conectividad, porque si no tienes el Wi-Fi y no tienes un Android o un iPhone para bajar la aplicación CBP One, para poder escanear el pasaporte, para poder tomarte la foto en tiempo real, aquellos que están varados, que están a mitad de camino y pararon porque están esperanzados con poder venir bajo este programa. Esas son las frustraciones que estoy escuchando mayormente. Ahora, o sea, ¿por qué siempre se dice iPhone o un Android? Porque hay otros tipos de teléfonos en Cuba. Que yo sepa, no. Me parece ser que para bajar la aplicación... Ok. Reclamaste a alguien. Ese alguien, yo lo que veo es que dice, bueno, ¿y a mí cuándo me avisan? ¿Cuándo le avisan? Cuando aprueban al patrocinador, quien identificó el beneficiario, entonces ese beneficiario recibirá un correo electrónico avisándole de que abra una cuenta en UCIS.gov. ¿Y tu experiencia es que todo el mundo tiene el correo electrónico en Cuba? Bueno, efectivamente, no todo el mundo tiene un correo electrónico en Cuba. Pero, entonces, esas son partes de los problemas. Cuando tú vas a patrocinar a alguien, tienes que preguntarle, ¿tienes teléfono, tienes correo electrónico? Efectivamente. Porque por esa vía es donde será. Recuerda que todo esto es cibernético. Aquí no hay una entrevista. No ve un papel, nadie. Aquí no hay un papel, aquí no hay una entrevista, aquí no vas al consulado. Todo esto es a través de la página web de UCIS y la aplicación de CBP One. Entonces, por lo tanto, la conectividad es necesaria. Desde el punto de vista del patrocinador no hay ningún problema y el patrocinador sube sus documentos de apoyo financiero y todo eso procede. Pero en el momento que ese patrocinador sea aprobado, que se le avise al beneficiario que tiene que estar... ¿Quién le avisa al beneficiario?
UCIS. El Servicio de Inmigración le va a avisar. Con un email. Exactamente. Usted ha sido seleccionado. ¿En español? No, ¿Todo en inglés? Todo en inglés. Pero o sea, al que está allá en Guanabacoa le va a llegar en inglés. En inglés, sí. O sea, bueno, cuando ve algo en inglés se va a dar cuenta que no se lo mandó a la vecina. Claro, no, y aparte la invitación es para abrir la cuenta, que sí te da la posibilidad de hacerlo en español, en ucis.gov, abre tu cuenta. Puedes abrir la cuenta en español. En español. Y entonces ahí abres tu cuenta, pones tu correo electrónico, ahí vas a certificar tu elegibilidad bajo el programa, que eres una persona admisible al país, vas a certificar las vacunaciones y ahí es después, cuando ya te manden la aprobación, que te manden a bajar la aplicación CBP One, que es la foto en tiempo real y escanear el pasaporte. Y de los clientes que has tenido, ¿cuál es el que más rápido ha llegado y cuáles son los que más se han demorado? Hemos tenido un cliente que llegó en menos de una semana y tuve uno que demoró, venezolano, porque es desde octubre, que demoró más de 3 meses. ¿Tienes la impresión de que en estos momentos están movilizando más rápido los casos de Cuba? Parece ser que sí por los números. ¿No? Por los números que hemos visto. Bueno, porque las imágenes del aeropuerto son una cosa con globos, la gente esperando. Efectivamente, pero eso es cobertura. Pero aparte de la cobertura, los números que estoy viendo es la mayoría, desde enero 5 para acá, son cubanos, después los venezolanos, después los... ¿Nunca han aclarado de esos 30.000 cuánto es para cada cual? No. ¿Tu impresión es que según...? El primero que entra y lo aprueben es el que entra y son 30.000 para las 4 nacionalidades y yo no creo que lo están dividiendo por nacionalidad, creo que lo están dividiendo, o sea, ese es el número total para las 4 nacionalidades y tienen este límite de 30.000 por mes. Por mucho que este sistema digital haya intentado sortear el problema de que no tiene suficiente personal, al final tiene que haber una persona que revise los datos, ¿no? El oficial de aduanas y protección fronteriza en el aeropuerto. O sea que técnicamente te pueden virar del aeropuerto. Sí, y de hecho ha pasado. Bueno, pero ha pasado alguien que ha regresado a México porque vino por México. Pero que venga de Cuba directamente, ahí ya... No estoy enterado de alguien de Cuba directamente. No he visto tampoco ningún... No, pero técnicamente la cuestión del parol le corresponde al oficial de aduanas y protección fronteriza, porque hasta ese momento que usted se montó en el avión, usted nada más que se ha montado en el avión con una autorización de viaje, que es válida por 90 días. Te montas en el avión, vienes para acá, pero la determinación final de que ese parol se merita por interés público o por motivos urgentes humanitarios le corresponde al oficial de CBP, que hasta el momento parece ser que a todo el mundo le están dando el parol de 2 años. Pero va a haber uno que otro caso y quien le corresponde la responsabilidad de determinar de que realmente es una persona a quien debe de entrar por el interés público o por motivos urgentes humanitarios y que sea sobre todo una persona admisible al país, es ese oficial de CBP. ¿Qué tiempo le puede dedicar a esa entrevista, a ese caso, para poder determinar eso? Por lo que leí, Mayorkas dijo claramente que podían a los 2 años o antes intentar el ajuste cubano, acogerse a la ley de ajuste cubano. O sea, que todo ese eufemismo de que en realidad a los 2 años pueden regresar, todo eso es una... Bueno, pero en el caso de los venezolanos... ¿Qué pasa a los venezolanos que no tienen ley de ajuste venezolana? Efectivamente, qué buena pregunta. ¿Qué pasa con los venezolanos? ¿Qué va a pasar dentro con los haitianos, con los nicaragüenses? ¿Quién tiene TPS ahí? Bueno, los venezolanos, pero tenías que haber entrado antes de marzo del 2001. Si no, tampoco califica. O sea, estas son personas que van a entrar después de la fecha límite de haber ingresado para los venezolanos calificar para el TPS. Y ¿Los nicaragüenses? Lo mismo. No tienen ningún... Bueno, el TPS de ellos, imagínate. De Mitchell, es el 30 de diciembre del 98 con una permanencia continua. O Mitchell era los hondureños. El 5 de enero del 99. Honduras igual. Pero Honduras no participa en este programa, aunque tienen TPS. Y las expulsiones siguen bajo el título 42 y estás hablando de 4 poblaciones que son las más vulnerables y encima de todo esto está demanda federal donde lo que acabas de decir es la gran parte de la demanda, donde están argumentando los estados republicanos que han creado una nueva categoría de visas que el Congreso no ha autorizado. Entonces, todo esto está en el aire. La audiencia no es hasta el 25 de abril. Quiero compartir rápidamente, Juan, que hay una moción que se presentó el viernes donde el Departamento de Justicia está pidiendo un cambio de sitio de ese juicio de la Corte del Distrito Sur de Texas, División Victoria, que es el juez Drew Tipton, hay un solo juez en esa división,
a la Corte Federal de Austin, al Distrito de Columbia, Washington, D.C., o en el mismo Distrito Sur de Texas, pero en otra división donde haya más de un juez, donde el juez se asigne al azar, porque están alegando que los estados buscaron la corte más favorable a su caso y que eso se llama judge shopping, que no debería de suceder y que por lo tanto la corte debe de cambiar el sitio de juicio. Esa moción sigue pendiente con la corte, fue presentada el viernes, pero eso ¿Y pudiera... en D.C. cuántos hay? ¿Cuántos jueces? En D.C. no hay múltiples jueces. Y generalmente cuando se presenta un caso, una demanda federal, el juez es asignado al azar. Pero hay 2 divisiones en Texas, Victoria es una de ellos, donde hay un solo juez. Entonces no es al azar, es ese juez. Ok, bueno, nada. Y ese juez fue el que escuchó el memorándum de Mayorkas de la discreción prosecutorial, la cual la declaró ilegal. Ajá. ¿Y tú crees que lo cambien? No sé, porque el que tiene que decidirlo es el mismo juez. Ah, bueno. A lo mejor le gusta el caso. Cuando regresemos...